Seguimos en RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal, ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Nuestro agradecimiento a cada una de las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permiten ingresar en distintos puntos en el territorio nacional. Hoy tengo una gratísima visita, ¿no? Porque nos va a permitir establecer, conocer una visión de desarrollo que en el Perú es necesario seguir afianzándolo. Si algo ha caracterizado a nuestro país en los últimos años es precisamente haber impulsado grandes proyectos de inversión, ¿no? Pero se requiere seguir con esa matriz, se requiere seguir en esa línea, en esa senda. Por eso me complace tener hoy al ingeniero Jorge Merino Tafur, ex ministro de Energía y Minas, a quien le agradecemos la cordialidad de visitarnos acá en RCR. Quiero saludarlo, ingeniero Jorge Merino. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en la emisora RCR. Sin lugar a dudas, ingeniero Jorge Merino, uno de los grandes desafíos que tenemos en el país es cómo logramos consolidar los grandes proyectos de inversión, ¿no? Y uno de estos grandes proyectos de inversión es el sector energético, ¿no? Uno de los fines principales es justamente que llegue a quienes lo más lo necesitan, que genere desarrollo, que genere prosperidad para el país. Por eso quiero un poco ingresar para que en primer plano usted nos explique un poco de manera muy técnica cómo explicamos qué es la matriz y sobre todo, fundamentalmente, de qué manera, o sea, este sistema interconectado eléctrico nacional y cómo el país puede utilizarlo de una mejor manera, por favor. Bueno, desde las décadas del 90 se optó por un modelo de un sistema con inversión privada y regulación del Estado. Esto nos ha permitido tener un sistema confiable en la región, de tal manera que ha permitido integrar la generación con transmisión en líneas de hasta hoy día en 500.000 voltios a lo largo del país. Este modelo es un modelo que ha dado resultados y hoy en día podemos generar en algunas regiones del país y trasladar la energía a lo largo y ancho del país, a excepción de los sistemas aislados de la selva, ¿no? Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando esto con el paso de los años? Bueno, en principio creo que es importante mencionar que en el año 2000 se hace un concurso para la explotación del gas de camisea. ¿Ya? Y desde el año 2004 se transporta el gas de camisea hasta la costa central del Perú y esto ha permitido que hoy en día en la matriz energética el gas natural constituya el 40% de la matriz energética, el 53% más o menos son recursos hídricos y el resto de energías como solar, eólica y otras. Sin embargo, la matriz energética tiene una necesidad de ser revisada permanentemente y planificada. Hoy en día, por ejemplo, el sistema peruano, el sistema interconectado, es un sistema marginalista. Es decir, hoy en día tenemos unas 7.500 megavatios de energía eficiente. Eso significa energía a bajo costo, pero sin embargo la demanda está alrededor de los 9.000 megavatios y se habla de una capacidad con reserva fría que puede llegar a los 12.000 o 13.000 megavatios. El problema es que esa diferencia sobre la energía eficiente hoy en día está siendo cubierta con petróleo. Y por decir, producir gas de camisea, la energía es $40 el megavatio hora, pero producir con petróleo se dispara a $200 por lo menos por megavatio hora. Ese es el tema. Entonces,
sin duda la generación de energía, por otro lado, ha tenido una evolución, y eso es lo que se detectó desde el año 2012, ¿no? Yeah. ¿Y dónde se inicia la masificación? Claro, en el año 2012, cuando ya teníamos produciendo el gas, acuérdense que desde el año 2007 y el 2008, en esa época el presidente García ya había declarado de interés la masificación del sur. Así es. Nosotros en el 2012, a comienzo del 2012, tuvimos un evento de un ataque terrorista en Camisea que justamente motivó reunirnos con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior y TGP en aquel entonces, porque inclusive se tomaron rehenes en la zona de la selva. Eso nos motivó para que en agosto del 2012 se presente un proyecto que enfocaba a dar la seguridad energética, porque dependíamos nuestra generación de un solo tubo. ¿Ya? Este modelo de generación energética implicaba, en principio, llevar el gas a la costa sur, descentralizar la generación de energía más cerca a los megaproyectos de cobre que están en el sur, y es por una sencilla razón, ¿no? El sistema de generación a ese entonces está básicamente centralizado en el centro del Perú, con Mantaro, Cerro del Águila, las centrales de Malpaso en el centro del Perú y las centrales de Chilca. Entonces, la transmisión de la energía hacia el sur genera muchas pérdidas. En este caso, son pérdidas técnicas que en electricidad se llaman efecto corona y efecto Joule, que en horas pico puede llegar hasta 20% de pérdidas. Es decir, si uno transporta 100 megavatios, 20 megavatios podrían estar en pérdidas. Por eso es que se descentraliza como primer objetivo la generación al sur del Perú. Entonces, bajo ese esquema se genera un modelo que, tomando el modelo de Camisea del año 2000, el año 2000 se promovió un modelo con inversión privada, se llama una APP autosostenible, de tal manera que el Estado no pone un sol. Eso es interesante, o sea, todo era con inversión privada. Así es. ¿Bajo asociación público-privada? Así es. Por ejemplo, todos los sistemas de transmisión eléctrica en el Perú que se han venido desarrollando tienen ese modelo. Son concesiones que se dan a 30 años, el inversionista desarrolla su riesgo y el Estado no pone dinero, y al final del contrato, es un contrato BUT, la propiedad, la infraestructura pasa al Estado a cero costo. Terminado el tiempo de concesión. Terminado el tiempo de concesión. Entonces, en otras palabras, en el año 2000, el tubo que se lleva de Camisea hasta Pisco es como una línea de transmisión eléctrica más eficiente, pero está enterrada. Y lleva el mismo modelo. Se hizo una APP autosostenible, donde TGP fue el ganador, a su riesgo invirtió, y obviamente en ese periodo, dado la base del contrato, opera y construye, y luego lo tiene que transferir en propiedad del Estado. El modelo que se desarrolla justamente en el año 2014, que se germina con una ley, la 29970, en diciembre del 2012, es exactamente el mismo modelo, donde el Estado no pone $1, se promueve una concesión que permite llevar el gas al sur, garantiza la garantiza, y eso además, ¿cómo se financia? Se financia con el nodo energético que ya está instalado en el sur, que se contempla en la misma ley. Entonces, el tema era cubrir esa generación descentralizada en el sur, pero además no solamente se trata de llevar la energía a la central, sino también a los hogares. Y ese es el objetivo del gasoducto del sur, que ya ha financiado el tubo, se hacen los tubos regionales a las capitales de las regiones, a Puno, a Cusco, a Purímac, a Arequipa, Moquegua y Tacna. Toda la zona andina. Toda la zona andina. Entonces, ese es el proyecto del gasoducto del sur. Ahora, ¿qué pasó? Ese proyecto,
Como sabemos, el año 2017 se canceló la concesión porque el inversionista en ese entonces no pudo conseguir el financiamiento del proyecto. Entonces el Estado, el gobierno de ese entonces, en enero de 2017, canceló el proyecto, canceló la concesión, pero se quedó con los activos, se quedó con los tubos y de esa época a la fecha, estamos ya 2026, el Estado ha estado pagando $47 millones todos los años para mantener los tubos. Entonces aquí justamente el tema es hacer una reflexión que es importante para el país hoy en día. Lo que ha sucedido en Camisea, en la zona de la selva, justamente es una zona que nosotros en esa época, el Congreso de la República, con voto prácticamente unánime de todas las bancadas, declaró como zona de seguridad energética. Entonces, ese es un tramo que tiene desde Camisea hasta la derivación a Quillabamba y Cusco y luego el sur, 87 kilómetros. La falla ha ocurrido, la falla que estamos hablando hoy en día, en el kilómetro 43. Entonces, ¿cuál era la idea de eso? Y hay un tramo que se llama el tramo B en el proyecto del Gasoducto del Sur. Y ese tramo B generaba un anillo justamente para prevenir el backup cuando fallase cualquiera de los tubos, el tubo de gas o el tubo líquido que van enterrados en paralelo. Son tubos de 32 pulgadas y de 24 pulgadas. Exactamente lo mismo se hizo en paralelo. Era la contingencia. Lo interesante de rescatar es, de acuerdo a un informe técnico de Ocinermin que se hizo el año 2017, hay ya prácticamente hay un 37% de avance del proyecto. Y hay casi 40 kilómetros de tubería enterrada ya en ese tramo de la selva. O sea, falta poco para terminarlo y para continuar hacia Anta en Cusco. Claro. Entonces, si uno lo ve de esa forma, lo importante sería hoy en día analizar nuevamente, integralmente, reiniciar la ejecución del gasoducto. Porque ya están las centrales instaladas en el sur, son centrales duales, de 1.400 megavatios, y las centrales duales pueden despachar con petróleo o con gas, están esperando el gas. Entonces, y ahora son reserva fría, pero a petróleo. Esa es la foto del momento, ¿no? ¿Y podemos aprovechar las reservas que tenemos en gas? Por supuesto, ahí hay un tema importante. Como en minería, debajo del subsuelo hay recursos mineros potenciales que luego con el valor económico se pueden convertir en reservas explotables, comerciales. Claro. En caso de hidrocarburos, hace poco le escuché al viceministro de hidrocarburos que existe 43 TCF de recursos naturales, de recursos de gas. Para que esos recursos se conviertan en reservas, tienes que llevarlo a través de una tubería al mercado. Entonces, el efecto del gasoducto del sur justamente sería esos recursos naturales convertidos en reservas. Y aquí es importante señalar que el lote 58, que hoy día lo tiene CNPC, es un lote que tiene 6 TCFs de reserva, ojo. Y además es importante señalar que en el tubo que actualmente viene a Pisco, el tubo de gas, está completamente lleno y se transportan en promedio 1.200 millones de pies cúbicos por día. El 50% va al mercado local para generación eléctrica y luego para transportar a Lima, para GNB, y además viene el tubo líquido, es el GLP que se consume en las casas. Pero el otro 50%, o sea, 600 millones de pies cúbicos, van a la planta de GNL de Melchorita y se exportan. El tema es que el gas que se está exportando está más barato en México que acá. Entonces, lo primero que hay que hacer es, para asegurar el gasoducto del sur, justamente ese gas que va a México, hay que llevarlo al sur, a ese valor, ¿no? Creo que ese es un tema que por interés nacional se tiene que analizar.
¿Ah? Ahora, en esa línea, ¿cómo es que hacia adelante podemos lograr reactivar el rol promotor y facilitador del sector justamente en el ámbito energético? Si tenemos suficientes reservas, ver, suficientes capacidades. Nosotros, los 2.500 kilómetros de cordillera ¿Ya? que tenemos, además de tener minerales polimetálicos de diferente tipo, cobre sobre todo, acordémonos de eso, también tenemos agua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, desde la cumbre de Huánuco, en el río Marañón, hasta la descarga en la selva, el Ponco Rentema, podríamos tener unos 6.000, 7.000 megavatios, ¿no?, de generación hídrica. Entonces, el tema es que, como Canadá, por ejemplo, abastece a Nueva York, y a grandes distancias. En el Perú nosotros tenemos que, ya estamos en 500.000 voltios de corriente alterna para transmisión. Empezamos con 220, 500.000, pero ya para sacar energía de lugares lejanos se utiliza técnicamente la transmisión en corriente continua, hasta 1000 kV. Eso significa que solamente van 2 cables. A la salida a la llegada se tiene que convertir nuevamente en corriente alterna. Son temas técnicos que ya es posible hacer. Entonces, lo que tenemos es que planificar y ser mucho más facilitadores y promotores de la inversión privada, no solamente pensando en un elemento como el gas, que es finito, sino también en el agua. Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos en Perú. Por eso es que tenemos que planificar justamente nuestra matriz energética. Y aquí hay otro tema. ¿Cómo planificamos eso? ¿Cómo generamos una visión territorial de desarrollo teniendo todas esas potencialidades? Bueno, mire, yo creo que tenemos que generar, y el gobierno, quien sea que entre, una política de Estado, ¿ya?, en que con miras al 2040, pueda de alguna forma garantizar, debido al cambio climático, una matriz energética confiable y aprovechar el precio del cobre, de tal manera que el crecimiento minero vaya acompañando con una matriz que aproveche ese crecimiento, pero al mismo tiempo también sopesando el riesgo que produce el cambio climático. El cambio climático te da la oportunidad de una matriz global que requiere más mineral, cobre, ¿no?, y otros metales, pero también viene la sequía, y en la sequía tenemos que tener una política de almacenamiento de agua, y para eso tenemos nosotros Camisea. Entonces, no es un tema, por eso el Perú es un país privilegiado, no solamente en tema de recursos hídricos y de gas, y no es posible tener solamente un sistema de gas con un solo tubo. Eso ya se previó desde el año 2012. Lamentablemente, de esa fecha hasta ahora, yo creo que es el momento de tomar una decisión y de reiniciar el gasoducto. Estamos conversando con el ingeniero Jorge Merino Tafur, nos visita hoy en RCR Red de Comunicación Regional y nos está dando una apreciación técnica de la importancia justamente de generar una matriz energética confiable, sostenible y que genere desarrollo. En esa línea, ingeniero Jorge Merino, hoy más que nunca es imperativo para el país reactivar este proyecto del gasoducto del sur. Definitivamente, por las dos razones. Primero, porque es un proyecto que podría llegar al Cusco y luego al sur, ya utilizando los activos que están ahí. Claro. Y el Estado ya ha invertido casi 450 millones de dólares. Entonces, pero el otro aspecto fundamental es que el gas no solamente debe servir para generar energía, sino también llegar al ciudadano. Y en el Perú, acordémonos que todos los ciudadanos somos iguales. Debemos tener acceso universal a la electricidad, al gas, a la internet. Entonces, si bien es cierto, desde el 2004 hay gas en muchos hogares de Lima, hay GNB para los taxistas, el transporte, hospitales, pero el sur
El sur del Perú, de donde viene el gas, hace 25 años que no lo tiene. Y es una deuda. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? El transporte virtual en países que tienen gas es una cuestión transitoria, hasta que uno haga el gasoducto. El mérito es que en el sur se necesita tener redes en las casas. Acordemos que en el sur hay frío, hay muerte de animales, de niños, los hospitales, las escuelas necesitan el gas. Entonces, este es el momento para reivindicar a todo el sur, y ese fue el objetivo de la Ley de Seguridad Energética. Por eso se llama la 29/70, en su exposición de motivos, tiene ese componente social que es fundamental. Ahora, ahí me gustaría que nos ilustre ese componente social, cómo ha beneficiado a aquellas familias que hoy tienen posibilidad de contar con gas en sus domicilios y cómo ha beneficiado al transporte, por ejemplo, que hace uso de gas natural vehicular. ¿Cuánto le cambió la vida? Le ha cambiado fundamentalmente en Ica, Chincha, Lima, Callao, donde ya hay redes de gas. Hay quizás más de 1,5 millones de familias que tienen gas en sus casas. Entonces, si uno pone en una casa 2 puntos de conexión, tanto para cocinar o para agua caliente, la factura mensual promedio está llegando a 30 soles. Pero si uno mira las casas donde no hay red de gas y donde tienes que utilizar el balón de gas como en el sur, el balón puede estar a 60, 70 soles arriba en el Ande. Entonces la gente sigue cocinando con leña y no tiene la posibilidad de utilizar. La verdadera masificación es cuando tú tienes el gas en tu casa, ¿no? Esa es la gran diferencia. Le ha cambiado la vida a la población. Por supuesto, le ha cambiado la vida a la población y a buena hora. Pero el Perú no es solamente Lima. El Perú también es las provincias. Y el tema es que los recursos naturales vienen de las regiones. Entonces, creo que ese es un tema que hay que meditarlo. Y me parece que hoy día, que estamos en la escasez, hay muchos que pierden y pocos los que ganan. Y la gran parte de la ciudadanía, como estamos viendo en Lima, están siendo afectados por la crisis. Ahora, en esa misma visión técnica, ingeniero Jorge Merino, colocar los ductos en las zonas altoandinas es una tarea, claro está, una decisión técnica, pero también respondería a una decisión de carácter política, del gobierno que tenga la voluntad de hacerlo. Yo creo que sí. Lamentablemente el gasoducto del sur, siendo un proyecto de alcance nacional técnico, se politizó y se suspendió por las razones que todos sabemos. Pero se ha informado, por ejemplo, que el Estado puso 7.300 millones de dólares. Eso es completamente falso. El CAPEX del proyecto eran 4.000 millones aproximadamente y el costo de operación y mantenimiento eran 3.300 en los 33 años. Pero eso lo ponía el inversionista, no el Estado. O sea, el Estado no ha puesto $1 en ese proyecto. En segundo lugar, el modelo que se escogió en el sur es exactamente el modelo del año 2000, que ha traído el otro tubo a Camisea. Y esa zona donde está la selva que se llama seguridad energética, solamente se puede cubrir haciendo el loop y trayendo gas al sur. He escuchado algunas proposiciones que son como se hace en Chile, de llevar un tanque y hacer una regasificadora. Eso no soluciona el problema de gasificación y de seguridad energética. Y claro, por eso hay que analizarlo con mayor detenimiento, las medidas que se tienen que tomar hacia el planeamiento al 2040, ¿no? Y yo le mencionaba hace unos instantes, a media entrevista, la necesidad justamente que se logre reactivar y se logre posicionar el rol promotor y facilitador del sector, justamente tanto en el plano energético como en el plano minero, ¿no? O sea, ¿cuánto podemos avanzar si logramos un planeamiento minero energético en el país? Bueno, yo creo que es fundamental entender el rol del sector energía y minas en el Perú. Es uno de los ministerios que por sí desde su creación tiene una ley orgánica, por eso se llama energía y minas.
El Perú, su crecimiento, su PBI se basa en una moneda de dos caras. Por un lado la minería, pero por otro lado la energía. Entonces van dos cosas de la mano y el ministerio tiene que recuperar sus calidades técnicas, que las ha perdido lamentablemente en los últimos años. Entonces, tener un director general de hidrocarburos, un director general de electricidad o un director general de minería era gente muy capaz técnicamente y promotor. El sector de energía y minas siempre ha sido un sector promotor y facilitador, mueve la balanza en el desarrollo del país. Eso es lo importante como reflexión. Ahora, ¿no? ¿en el sector energético somos atractivos para los inversionistas? Pero por supuesto. ¿Por qué? Porque el Perú, como dije, con su cordillera de los Andes, no solamente tiene el gas, no solamente tiene sol intenso de alta radiación en el sur, tiene viento en el norte, pero tiene también recursos hídricos que están yéndose al otro lado del Atlántico. Y esos recursos hídricos hay que convertirlos en energía hídrica. Hay un concepto bien importante. En el tema de energía, hay dos conceptos, potencia y energía. Las centrales hidroeléctricas y las centrales térmicas a gas son las que te dan la potencia. Es como cuando uno quiere arrancar un carro, necesitas potencia. La solar y la eólica no te dan la potencia. Por eso es que tenemos que entender ese concepto y promocionar y facilitar más inversión, no solamente en generación de gas, sino hídrica. Esa es la visión que tenemos que hacer. Y yo me quería referir a algo más. Sí. En el año 2012, cuando planificamos este tema, justamente promovimos la ley del FISE, el Fondo de Inclusión Social y Energético, que no es plata del Estado, es plata en realidad de solidaridad de los sectores productivos más grandes. Ese fondo lo administraba Ocinermin y tenía un fin de ayudar a los más vulnerables en la compensación del valor del gas, para comprar el balón de gas. Ese fondo ha permitido las conexiones a las casas y ese fondo tiene que seguir cumpliendo esa función. Por eso es que la zona de seguridad energética y el sur tienen que tener el mismo derecho que han tenido todo el país. Cuando hemos hecho Camisea, todos los peruanos tuvimos que contribuir por Camisea, desde Tumbes hasta Tacna, inclusive Loreto. Hoy en día, ese proyecto del sur tiene que reiniciarse porque también es la hora de la Macrosur. Y ojo, y en la ley, en la 29.970, no es que se ha olvidado uno de la selva. Claro. Eso se llaman sistemas aislados. Y la ley contempla promover y facilitar también el acceso universal a la energía, al Wi-Fi, en las zonas aisladas del país. Y dentro de esa visión de desarrollo territorial, ¿cuánto potenciaría el desarrollo de la Macrosur impulsar precisamente estos proyectos energéticos? Mire, a los 25 años de Camisea, que fue el año pasado, escuchábamos cuánto contribuyó Camisea al país. Y el impacto ha sido tremendo en el desarrollo del país. Si nosotros hacemos lo mismo en el sur, el impacto en el desarrollo del sur va a ser algo parecido. Porque hoy día en el sur, acordémonos que tenemos minería grande y tener gas da un valor agregado además para pensar no solamente en exportar concentrados o refinados, sino también crear más valor agregado utilizando la energía cercano a los proyectos. Entonces, y pensando en eso también en los emprendimientos, en las zonas altoandinas, sobre todo en la calidad de vida de las personas. Entonces, este esquema fue muy bien pensado y la exposición de motivos que se hizo en la ley, en la 29.970, en el Congreso de la República, que se analizó por 6 meses, ¿ah? Y fue votado casi por unanimidad, solamente tuvo una abstención, es porque ese es el objetivo que se tuvo y que sigue siendo vigente, ¿no? En la deuda social con el sur del país. Exactamente. General Jorge Merino, yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, a darnos una explicación. Justamente
el objetivo era que nos dé esa visión técnica, esa visión de desarrollo y ese compromiso que se tiene que asumir justamente, ¿no?, para generar este rol promotor y facilitador que el Estado debe cumplir, sobre todo en temas tan fundamentales como la energía. Sí, para terminar, yo creo que hay que mirar el futuro mirando el pasado. La Cerro de Pasco, cuando estuvo en el centro del Perú, justamente miró la energía, la minería, integró el recurso. Hoy en día, esa lección que dejó la Cerro de Pasco de Nueva York es la que tenemos que mirar al Perú nuevamente. Ese es el legado que tenemos que aprender. No nos podemos olvidar de las buenas cosas. Yo pienso que al 2040 deberíamos tener una política de Estado que se mantenga como fue Chile, pero en este caso nosotros, a diferencia de Chile, tenemos energía. Miren, en el 2012 el costo de la energía en Perú era 6 centavos por kilovatorio, en Chile estaba 12. Y hoy día hemos ido nosotros desmejorando justamente nuestra competitividad y recordemos que la matriz energética es transversal a todo, ¿ya? Muy reconocido por aceptar esta invitación de RCR, ingeniero Jorge Merino. Muchas gracias. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional.